Desde John Wayne, que enterró 26 cadáveres en un sótano, hasta Harold Shipman, que escondió una gran cantidad de morfina y diamorfina en una bolsa de plástico. Estos descubrimientos revelan las mentes retorcidas y las vidas sombrías de estos asesinos en serie, pintando un cuadro aterrador de sus actos malvados. Empecemos por Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, conmocionó al mundo no solo por sus atroces crímenes, sino también por los espantosos descubrimientos realizados en su apartamento en el momento de su detención en 1991. Cuando la policía de Milwaukee entró en el apartamento de Dahmer, no estaba preparada para la escena de pesadilla que les esperaba. El primer indicio de los horrores que había en el apartamento de Dahmer se produjo cuando la policía percibió un olor nauseabundo que emanaba de la vivienda. Al entrar, descubrieron un frigorífico que contenía restos humanos, entre ellos cabezas cortadas y otras partes del cuerpo. Además de los restos humanos, los investigadores encontraron fotografías que documentaban los espeluznantes actos de Dahmer. Estas imágenes mostraban a las víctimas en diversas fases de desmembramiento, proporcionando un espeluznante registro visual de sus crímenes. Quizá el descubrimiento más impactante fue el gran barril azul encontrado en el dormitorio de Dahmer. El barril contenía los restos en descomposición de 3 víctimas que habían sido desmembradas y disueltas en ácido. Investigaciones posteriores revelaron los intentos de Dahmer de crear una especie de zombie, una persona viva que estuviera bajo su completo control. Admitió haber perforado el cráneo de algunas de sus víctimas e inyectado ácido o agua hirviendo en sus cerebros en un esfuerzo inútil por lograr esta retorcida fantasía. En el apartamento de Dahmer se encontraron en total los restos de 17 víctimas diferentes, cada descubrimiento más horripilante que el anterior. Lo que la policía encontró en la casa del siguiente hombre de la lista le dejaría conmocionado. John Wayne Gacy. En diciembre de 1967, Gacy se declaró culpable de sodomía oral. Su mujer se divorció de él y fue condenado a prisión tras cumplir menos de 2 años. Gacy fue puesto en libertad y trató de rehacer su vida. Se casó con su segunda esposa y se mudó a una nueva casa en el 8213 de West Somerdale Avenue, en Norwood Park, Chicago. Entre 1972 y 1976, Gacy atrajo al menos a 33 jóvenes a su casa con el pretexto de ofrecerles trabajo a tiempo parcial. Una vez dentro, los sometía a torturas inimaginables y, finalmente, los asesinaba. En diciembre de 1978, la investigación policial sobre John Wayne Gacy dio un giro decisivo. Varios adolescentes habían denunciado a Gacy por agresión sexual. Estas denuncias llevaron a las autoridades a obtener una orden de registro de su domicilio en el 8213 de West Somerdale Avenue. Lo que la policía encontró en el interior superaba las peores pesadillas de cualquiera cuando empezaron a registrar la propiedad. Descubrieron un espacio bajo la casa. El aire desprendía un olor nauseabundo y no tardaron en descubrir el primero de muchos cadáveres. En total, encontraron 26 cuerpos enterrados en el semisótano. 3 más fueron descubiertos en la propiedad contigua, y un puñado de otros fueron encontrados en el cercano río Des Plaines, donde Gacy se había deshecho de ellos. El gran número de víctimas conmocionó a la nación y dejó a la comunidad en un estado de incredulidad y horror. John Wayne Gacy fue detenido y no tardó en confesar los asesinatos. Afirmó haber matado a 33 jóvenes entre 1972 y 1976. A pesar de sus intentos de alegar demencia, Gacy fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en 1980. A diferencia de Gacy, que confesó su crimen, la investigación sobre la siguiente mujer de la lista sigue sin ser concluyente hasta la fecha. Belle Gannis. Belle Gannis, una viuda aparentemente inocente de LaPorte, Indiana, dio con un espeluznante secreto en mayo de 1908. Un incendio en su granja reveló una verdad espantosa. Era una de las asesinas en serie más conocidas de Estados Unidos. El descubrimiento de cuerpos enterrados y un cadáver sin cabeza conmocionó a la nación. La mano contratada de Bells. Ray Lampere estaba encaprichado con ella y ayudó a deshacerse de los cuerpos. Cuando Ray se convirtió en una amenaza debido a su obsesión, Bell le inculpó de sus crímenes. Días antes del incendio, Bell hizo testamento, expresando temor por su vida. Tras el incendio, las autoridades encontraron un cuerpo sin cabeza que creyeron que era el de Bell. Aunque su verdadero destino sigue siendo incierto. Una investigación posterior reveló los restos de numerosas víctimas en su propiedad en 2008. Un intento de utilizar ADN para confirmar la identidad de Bell no fue concluyente, dejando sin resolver el misterio de si murió en el incendio o escapó para continuar con sus crímenes. Fell cometió su crimen mortal en su granja. Pero el siguiente de la lista realizó sus actos en un lugar llamado el Castillo de los Asesinatos. Holmes en la bulliciosa ciudad de Chicago.
En medio de la excitación de la Exposición Colombina Mundial de 1893, un edificio aparentemente ordinario se alzaba en la esquina de las calles 63 y Guayace. Se trataba del Castillo de los Asesinatos, una estructura de 3 pisos que se haría tristemente célebre por los horrores ocultos entre sus paredes. Encargado por Holmes, el edificio fue diseñado para servir de hotel a los visitantes de la exposición, pero su verdadero propósito era mucho más siniestro. Las víctimas de Holmes, a menudo mujeres jóvenes, atraídas por promesas de empleo o alojamiento, se encontraban atrapadas en este laberinto. Una vez dentro, quedaban a merced del diabólico ingenio de Holmes. Algunas habitaciones estaban equipadas con tuberías de gas, lo que permitía a Holmes asfixiar a sus víctimas a voluntad. Estas cámaras herméticas estaban insonorizadas, lo que garantizaba que no se oyeran gritos de auxilio. Holmes también había instalado tiros que conducían directamente al sótano. Tras asesinar a sus víctimas, se deshacía de sus cuerpos enviándolos por estos conductos. El sótano en sí era una casa de los horrores llena de instrumentos quirúrgicos, cubas de ácido y pozos de cal viva. Holmes utilizaba estas herramientas para diseccionar y destruir los restos, sin dejar rastro de sus horripilantes actos. Uno de los descubrimientos más espeluznantes del sótano fue un gran horno que Holmes utilizaba para incinerar los cadáveres. Este horno era capaz de alcanzar temperaturas extremadamente altas, reduciendo los restos humanos a cenizas. La meticulosa planificación de Holmes aseguró que sus crímenes permanecieran ocultos mientras las pruebas eran literalmente calcinadas. Cuando las autoridades registraron finalmente el Castillo de los Asesinatos tras la detención de Holmes, se quedaron estupefactas ante lo que encontraron. Las habitaciones ocultas, las cámaras de gas, los toboganes y el sótano repleto de dispositivos de tortura dibujaban un cuadro espantoso de las actividades de Holmes. Estaba claro que este edificio había sido diseñado con un propósito en mente: facilitar el asesinato a escala industrial. El informe policial detallaba los horripilantes descubrimientos, señalando la presencia de restos humanos y los diversos métodos que Holmes había utilizado para matar y deshacerse de sus víctimas. Ed Gein, un hombre sin pretensiones de Plainfield, Wisconsin, ocultaba una macabra realidad bajo su tranquilo exterior. Cuando las autoridades entraron en su casa en 1957 y encontraron órganos humanos conservados en frascos y máscaras hechas con piel humana, la investigación sobre los horribles crímenes de Ed Gein comenzó el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, propietaria de una ferretería local de Plainfield, Wisconsin, desapareció. Su hijo, Frank Worden, ayudante del sheriff, se alarmó de inmediato al encontrar la tienda desordenada. Faltaba la caja registradora y un rastro de sangre salía por la puerta trasera. Frank no tardó en sospechar de Ed Gein, un manita solitario conocido por su extraño comportamiento. Las autoridades no tardaron en detener a Ed Gein en casa de un vecino. La casa estaba en un estado de suciedad, con mugre y desorden por todas partes en la cocina. Encontraron el cuerpo sin cabeza y destripado del guardián de Bernie colgando del techo como un grotesco trofeo de caza. Su cabeza fue descubierta en un saco de arpillera y su corazón colgaba en una bolsa de plástico. Mientras los investigadores continuaban registrando la casa, descubrieron una macabra colección de restos humanos, órganos conservados en frascos, cráneos convertidos en cuencos de sopa y un cinturón hecho con pezones humanos, entre otros horripilantes artefactos. Entre los descubrimientos más espeluznantes se encontraban máscaras hechas con piel humana, que Gein solía llevar por la casa, y un traje hecho enteramente con piel humana, que al parecer se puso para convertirse en su madre. Durante el interrogatorio, Ed Gein confesó los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan, propietaria de una taberna que había desaparecido en diciembre de 1954. Admitió haber disparado a ambas mujeres, que guardaban un asombroso parecido con su difunta madre, pero los horrores no acabaron ahí. Gein también confesó haber exhumado numerosos cadáveres de los cementerios locales, utilizando las partes de sus cuerpos para crear su grotesca colección de objetos. Seleccionaba cuidadosamente los cadáveres que se parecían a su madre y los llevaba a su granja, donde los diseccionaba y mutilaba. En marzo de 1958, la granja de Gein ardió misteriosamente entre rumores de que podría convertirse en un museo. Albert DeSalvo, infamemente conocido como el Estrangulador de Boston, está relacionado con los brutales asesinatos de 13 mujeres en el área de Boston entre 1962 y 1964. DeSalvo, que al principio se hacía pasar por un cazatalentos de modelos, llamado el Hombre que Medía, entraba en las casas de las mujeres con el pretexto de reclutarlas para una agencia de modelos. Sus actividades delictivas fueron en aumento y culminaron con la muerte por estrangulamiento de varias mujeres, en su mayoría ancianas y que vivían solas.
Tras ser identificado en una rueda de reconocimiento, DeSalvo confesó una serie de delitos, incluidos los asesinatos del estrangulador de Boston, mientras estaba detenido en el Hospital Estatal de Bridgewater. A pesar de su confesión, proporcionó a su abogado, Jeff Lee Bailey, relatos detallados de los asesinatos. Persistieron las dudas sobre su culpabilidad. En 2013, los análisis forenses confirmaron que el ADN de DeSalvo coincidía con el de la última víctima conocida, Mary Sullivan, lo que le vinculaba con su asesinato. La fiscal general de Massachusetts, Martha Coakley, declaró que las pruebas de ADN no dejaban lugar a dudas sobre la responsabilidad de DeSalvo en la muerte de Sullivan y su probable papel como el estrangulador de Boston. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre si actuó solo o tuvo cómplices. DeSalvo fue asesinado en prisión en 1973 antes de que pudiera aportar más información. Rodney Alcala. La investigación sobre el asesinato de Robinson Seau comenzó el 20 de junio de 1979, cuando desapareció mientras iba en bicicleta a una clase de ballet en Huntington Beach, California. Su cuerpo fue encontrado 12 días después en las montañas de Sierra Madre. La brutalidad de su muerte condujo a los detectives hasta Rodney Alcala, un hombre con un historial de crímenes violentos. El registro de la casa de Alcala y de un almacén de Seattle reveló más de 100 fotografías de mujeres y niños, muchas de ellas en poses sugerentes. Estas imágenes, meticulosamente compuestas, mostraban a los sujetos en diversos estados de desnudez, con expresiones que iban del miedo a la confusión. Algunas fueron tomadas al aire libre, otras en lo que parecía ser el apartamento de Alcalá. En marzo de 2010, la policía de Huntington Beach hizo públicas las fotos, con la esperanza de identificar a los individuos y descubrir más víctimas. A pesar de la amplia cobertura mediática, muchas siguen sin ser identificadas. Un inquietante recordatorio del alcance potencial de los crímenes de Alcalá. Dennis Rader, su antigua propiedad, han reavivado el interés en el notorio asesino BTK. Rader, que aterrorizó a Kansas desde 1974 hasta 1991, brutalmente asesinado a 10 personas. El último registro de su propiedad en Park City, Kansas, está relacionado con la desaparición en 1976 de Cynthia Cindy Dawn Kinney, una animadora de 16 años. Rader había sido durante mucho tiempo sospechoso en su caso, y los investigadores esperan encontrar pruebas que puedan resolver este caso sin resolver. Durante la búsqueda se hizo un importante descubrimiento, una ligadura de medias, una herramienta que Rader utilizaba para atar a sus víctimas. Este escalofriante hallazgo, junto con otros objetos enterrados bajo una losa de hormigón, sugiere que Rader podría haber escondido trofeos de sus crímenes. Las pruebas han sido entregadas a la Oficina de Investigación de Kansas para su posterior análisis. La captura de Rader en 2005 se debió en gran parte a las cartas que envió a los medios de comunicación, en las que se burlaba de las autoridades con mensajes crípticos que finalmente condujeron a su detención. Confesó 10 asesinatos y ahora cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas. Los recientes descubrimientos podrían arrojar luz sobre más casos sin resolver relacionados con su brutal legado. ¿Has oído hablar alguna vez del hijo de Sam? Fue un asesino en serie que dejó un rastro de miedo y muerte a su paso. David Berkowitz. El 10 de agosto de 1977, la detención de David Berkowitz marcó el final de un año de terror que se había apoderado de la ciudad de Nueva York. Conocido como el hijo de Sam, Berkowitz había dejado un rastro de miedo y muerte a su paso. Pero el verdadero horror no había hecho más que empezar cuando los investigadores entraron en su modesto apartamento. No estaban preparados para los escalofriantes descubrimientos que les esperaban. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el desorden del apartamento. Había papeles esparcidos por todas partes y las paredes estaban cubiertas de garabatos y símbolos extraños. En medio del caos encontraron una serie de diarios que les proporcionarían una visión espeluznante de la retorcida psique de Berkowitz. Sus diarios eran meticulosamente detallados, describiendo cada uno de sus ataques con una precisión escalofriante. Describía la emoción que sentía mientras acechaba a sus víctimas. El subidón de adrenalina al apretar el gatillo y la satisfacción de ver cómo se les escapaba la vida de los ojos. Estas anotaciones estaban llenas de detalles gráficos que dejaron horrorizados a los investigadores y al público. Una entrada decía: «Soy el hijo de Sam. Soy un monstruo. Soy un monstruo regordete. Me encanta cazar, merodear por las calles, en busca de caza justa, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más guapas de todas». Los investigadores también encontraron una colección de cartas que Berkowitz había escrito a la policía y a los medios de comunicación. Estos mensajes burlones estaban llenos de símbolos crípticos y referencias a rituales satánicos. En una carta escribió: «Me duele profundamente que me llame odiador de mujeres. No lo odio. Pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un mocoso.
Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. A veces golpea a su familia. Me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Tal vez el descubrimiento más impactante fue la colección de objetos de culto encontrados en la casa de Berkebotz. Los investigadores encontraron velas, pentagramas y otros símbolos asociados con rituales satánicos. Entre los objetos encontrados en el apartamento había un mapa de la ciudad de Nueva York, con varios lugares marcados. Los descubrimientos realizados en la casa de David Berkebotz revelaron las profundidades de su depravación y las retorcidas motivaciones detrás de sus crímenes. Joel Rifkin. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Joel Rifkin, situada en el número 1492 de la calle Garden, en East Meadow, Nueva York, no estaban preparados para los horrores que les esperaban. La modesta casa de estilo rancho, que Rifkin compartía con su madre y su hermana, no parecía nada especial desde el exterior. Sin embargo, los descubrimientos realizados entre sus paredes revelarían el verdadero alcance de las monstruosas actividades de Rifkin. El primer descubrimiento espeluznante se produjo en el garaje, un espacio que se había transformado en un horripilante taller de la muerte entre el desorden de objetos cotidianos. La policía encontró una motosierra manchada de sangre. Esta herramienta, que Rifkin utilizaba para descuartizar a sus víctimas, fue un escalofriante testimonio de la brutalidad de sus crímenes mientras continuaban su búsqueda. Los investigadores encontraron más pruebas inquietantes en el sótano. Allí encontraron varios contenedores de plástico grandes, llenos de restos humanos. Estos contenedores contenían los cuerpos desmembrados de las víctimas de Rifkin, algunas de las cuales llevaban años desaparecidas. Oculta bajo su cama, la policía encontró una colección de objetos personales pertenecientes a sus víctimas. Estos macabros trofeos incluían joyas, ropa e incluso fotografías. Rifkin había guardado estos objetos como recuerdos de sus atroces actos, un escalofriante recordatorio de las vidas que había segado, además de las pruebas físicas. Los investigadores también encontraron un diario detallado en la casa de Rifkin. Este diario contenía registros meticulosos de sus asesinatos, incluidos los nombres de sus víctimas, las fechas de sus muertes y los métodos que utilizaba para matarlas. El diario ofrecía una visión espeluznante de la psique de Rifkin, revelando a un hombre que documentaba meticulosamente sus atrocidades. Cada entrada era un escalofriante testimonio de su metódico enfoque del asesinato, un crudo recordatorio de la maldad que puede acechar tras una fachada aparentemente ordinaria. El siguiente asesino en serie entiende perfectamente la necesidad de una planificación adecuada, ya que parecía haber planeado sus asesinatos años antes de llevarlos a cabo. Israel Keyes, un conocido asesino en serie estadounidense, fue detenido en 2012 tras una meticulosa investigación que lo relacionó con la desaparición y asesinato de Samantha Koenig, una joven camarera de 18 años de Anchorage, Alaska. Sin embargo, fue el registro de la casa de Keyes tras su detención lo que reveló un descubrimiento espeluznante y escalofriante. Las autoridades encontraron un alijo de pruebas cuidadosamente organizado, que incluía lo que Keyes denominaba sus kits de asesinato. Estos kits estaban escondidos en varios lugares de Estados Unidos, a menudo enterrados en zonas remotas de su casa. La policía descubrió mapas, cuadernos y abundante material de investigación que indicaban que Keyes había planeado metódicamente cada uno de sus crímenes con años de antelación. Quizá lo más inquietante fue el descubrimiento de fotografías y objetos personales de sus víctimas, que Keyes había conservado como trofeos. Keyes su casa también contenía numerosas armas de fuego de sujeción y otras herramientas de su oficio mortal. Alexander Pushkin. Cuando las autoridades finalmente detuvieron a Alexander Pichushkin, el famoso asesino en serie ruso conocido como el asesino del tablero de ajedrez, y registraron su apartamento, se encontraron con una escena escalofriante y perturbadora que subrayaba la profundidad de sus crímenes. El descubrimiento más alarmante fue un tablero de ajedrez, con muchas de sus casillas marcadas. Al parecer, Hitchen tenía la intención de asesinar en cada casilla, con el objetivo final de matar a 64 personas, una por cada casilla. Además del tablero de ajedrez, la policía encontró diversos objetos relacionados con sus asesinatos. Había varios cuadernos llenos de escritos y dibujos morbosos en los que detallaba sus pensamientos sobre el asesinato y la satisfacción que le producía. La policía también descubrió varias herramientas y armas, como martillos y cuerdas, que se cree que utilizó en sus asesinatos. Otro hallazgo inquietante fue una colección de cintas de vídeo. Algunas de estas cintas contenían imágenes de Petrushkin conduciendo a sus víctimas a las escenas del crimen, grabando sus últimos momentos antes de sus brutales muertes. La investigación también condujo al descubrimiento de objetos personales pertenecientes a algunas de sus víctimas. Estos objetos los guardaba para recordar sus conquistas y las vidas que había segado.